Bueno, entonces este va a ser el podcast de nuestro grupo que está conformado por Sergio David, Miguel Merchan, Juan Vargas y yo, Brian Ruiz. Listo, entonces comenzamos con de la relación que tuvo Héctor con su padre, que pues la relación fue bastante humana, porque digamos el padre pues tenía una pequeña preferencia hacia su hijo independiente de sus hermanas, pues porque siempre hubo como el cariño que él le daba al papá, entonces el papá le daba también el mismo cariño. La relación de ellos fue bastante buena porque, digamos, el padre lo consentía bastante, siempre le daba todo lo que quería, digamos, por ejemplo, lo hizo entrar un año más tarde al colegio que ellos iban, que era pues de monjas, entonces siempre le daba como todos sus cariños a él. Entonces, por eso en el libro, pues él pinta a su padre como si fuera pues la mejor persona del mundo, pues independiente de todo lo que pudo haber pasado. Igual también tuvo, digamos, en el libro decía que pues, la gente se aprovechaba mucho de él, por ejemplo, también los amigos, los compañeros de trabajo y los estudiantes de medicina, que pues era el profesor, se aprovechaban mucho de lo que él era, porque pues le pedían plata prestada y pues siempre le pasaba como lo mismo. Pero pues igual en el libro pues dice que el papá es una persona muy humana y siempre que intenta ayudar a las personas, intentando dar lo mejor de él. Entonces siempre ha sido como la virtud que muestra en el libro del papá. ¿Quién sigue? Listo, entonces, bueno, para complementar el comentario de Brian, entonces, pues hay que ver el contexto del señor Héctor Abad. Entonces, él rompió con todos los paradigmas de la educación tradicional y la estructura familiar antioqueña, donde rompió ese muro invisible que había entre padre e hijo, donde decía que las relaciones tenían que ser parcas, casi sin muestras de cariño. Este hombre lo que hizo fue romper ese paradigma, volviéndose no solo como una figura a seguir, sino como el mejor amigo de su hijo durante el largo de su vida, permitiéndole a su hijo darle muchas enseñanzas de primera instancia. Entonces, aunque era muy alcahueta, le enseñó cosas de disciplina, mucho orden, no toleraba el mugre, o sea, cosas que le ayudaron a su formación personal, que pues en otras familias se enseñaban de una forma un poco más abrupta y más impuesta. También se ve como este hombre, al estar rodeado de mujeres, se permite eh, también como destacar y sobresalir en medio de todas estas mujeres, permitiéndose a sí mismo ganarse la confianza de su papá y disfrutar de varios privilegios, tanto así como el coger las cosas del escritorio de él, de la oficina de él, sin que éste se moleste. También por la misma libertad y la misma confianza que esta persona, Héctor Abad, padre, le dio a su hijo, le enseñó valores sin imponérselos, como el respeto y la honestidad. Digamos, un caso muy puntual es cuando el Héctor Abad, hijo, menciona en el libro que él le cogía los billetes de la billetera, ni siquiera sabía que se podía comprar, simplemente los sacaba y se iba a jugar, pero después sabía que ese dinero no le pertenecía y después iba y lo volvía a depositar en la billetera de su padre para poder ayudar a las finanzas de la casa. ¿Y quién sigue? Eh, bueno, también pues complementando y siguiendo con lo del libro, pues también Héctor habla sobre los tratos que tenía con su papá. En una parte pues me pareció muy curioso que habló sobre la verdadera felicidad, que fue cuando el papá, Héctor padre, le regaló un caballo y él decía que él anhelaba muchísimo ese caballo y aún así el caballo era un caballo viejo, o sea, era como un caballo, digámoslo, de la calle, ¿sí? Pero él se sintió muy emocionado, entonces por ese lado fue que habló sobre la felicidad. También nos cuenta un poco sobre su infancia y nos cuenta sobre su infancia, cómo vivía con sus hermanas, relató prácticamente la vida de cada una de sus hermanas y específicamente de su hermana Marta, que fue quien falleció a causa de un cáncer. También era una muy querida por su padre, pues ya que era la única que era reconocida porque le gustaba tocar el violín, le gustaba cantar, actuar, imitar a las personas. Eh, Narraba o escribía a su hermana como una persona muy detallista porque cuando llegaba alguien a la casa de visita o algo, ella lo analizaba de cabeza a pies y apenas salía de la puerta hacia afuera, ella ya estaba imitando. Entonces eso fue un plus que ella tuvo para empezar a recorrer todas las partes del mundo. Pues decía ahí, o unas partes, gran parte de Colombia y algunas ciudades importantes del mundo.
Él se enteró de que su hermana se encontraba enferma, su padre le decía que tenía que darle el apoyo para que ella no se sintiera mal y que tratara de luchar para que se pudiera sanar. Ella se murió de cáncer en la piel. Eh, Más allá la llevaron a un tratamiento a Estados Unidos, pues ya sabemos que Héctor Abad era un médico en Medellín, entonces tenía muchísimos contactos. Se fueron a Estados Unidos a intentar ¿qué? Pues contrarrestar la enfermedad, ya que en Estados Unidos habían muchísimos avances tecnológicos en cuanto al cáncer. Eh, Luego vivieron un tiempo allá, eh, intentaron pues muchísimas cosas. Cuenta también que él, su hermana tuvo una recaída, y bueno, para no alargarme tanto, cuenta sobre cómo murió su hermana y cómo eso fue un antes y un después en la vida de la familia de Héctor. Porque después de que su hermana muriera, decían un capítulo después que prácticamente sus papás no volvieron a ser los mismos. Así tal cual decía, literal, decía la intimidad de mis padres, ya no, o sea, seguían siendo amorosos, pero desde el día que se murió Marta, no volvieron a tener esa intimidad que tenían antes. Entonces fue un antes y un después de la muerte de su hermana. ¿Listo? Bueno, listo, pues para complementar lo que dijo mi compañero Vargas, eh, la relación que tuvieron ellos dos entre padre e hijo eh, fue pues prácticamente excelente porque él veía a su papá como un ejemplo. Al momento que ellos ellos se la pasaban viajando mucho y el niño, el joven, pues estaba muy feliz porque era su primera vez que iba a salir de, de su país y iba a tener un pasaporte. Ellos se la pasaban viajando, entonces al momento de salir viajando, salían digamos, de México, salían de México para Medellín. El muchacho tenía 19 años y pues por primera vez a su papá lo habían nombrado como consejero cultural de la Embajada de México. Pues también al momento de la Embajada de México fue tormentoso porque se unió al paso del Ministerio del Trabajo. A ellos les tocó vivir el asesinato del líder sindical que se llama José Raquel Mercado, que era, que era izquierdista. Eh, También nos narra que a ellos les tocó vivir unas, unas urgencias entre las señoras embarazadas pariendo en los corredores, o sea, al momento de ir a un hospital todo estaba muy lleno, al momento de las cirugías y les tocaba pues, hacer los partos en los corredores y al momento también de hacer una carrera política porque a él le gustaba tanto como la medicina y y la carrera política, pues él llegó, como por decirlo así, a su cima. Había derrumbado por cierta parte ya en la Embajada de México y llegó a lograr el premio o bueno, no se llama premio, sino una especie de destierro que, que lo decía a sí mismo sobre la política. Él pensaba que su papá consideraba a las parejas, que pues él veía a las parejas como con una cierta torpeza, porque entre el papá y la mamá tenían que seguir al mando pues, del muchacho. El papá pues solía cocinar y pues hacía el desayuno y pues ahí hubieron momentos duros que ellos tuvieron que pasar, como también unos momentos agradables. En los momentos duros les tocó comer de lo que es arroz y huevo y nada más. Pero al momento de salir del país, llegaron a los hoteles y ahí ellos se sentían agradables porque los atendían, por decirlo así, como unos reyes. Entonces ellos les tendían la cama, les subían el desayuno, les tenían todo listo
y ellos se sentían así, por decirlo así, como unos reyes, y al momento de viajar, con el avión, eran su primera vez y también se sentían muy felices porque de salir de México y llegar a Colombia, a la ciudad de Medellín, fue una total dicha para ellos dos. Eh, pues, no, listo, listo, compañeros. Pues, no, pues ya está un poco largo. Pues nada, siendo, pues nada, pues lo que se puede entender más en el libro fue que pues lo que más se narra es la vida que ha tenido Héctor y su padre, o bueno, en vez de en los momentos de las guerras, pero no pues habla tanto de la violencia en sí, de lo que pudo haber vivido en Colombia. Y ya, pues, ¿qué más decir? Bueno, pues ahí vemos cómo a través de lo largo del libro se puede romper esa violencia cultural al momento de, pues, de la educación y el afecto efusivo y muy marcado del padre hacia su hijo. También pues vemos como la influencia de la violencia directa al momento en que asesinan a Héctor Abad padre por sus ideales. Y pues básicamente esas pequeñas tramas de violencia, esos entrerramados de violencia cultural directa y estructural, pues la podemos evidenciar a lo largo del libro, que es lo que creemos que hace que esta obra compagine muy bien con esta materia. ¿Listo? ¿Ya? Pues, para complementar, relacionándolo con la actualidad, pues muchos jóvenes como tal o los niños no sabemos apreciar lo que es el esfuerzo de los padres. Muchos se la pasan, por decirlo así, separados de sus familias. Y lo que veía el niño, que veía como un ejemplo a seguir de su padre, era una completamente, pues, felicidad. Eso es lo que no saben aprovechar los jóvenes o los niños en esta actualidad, que al momento de no saben ver el esfuerzo que hacen sus padres por conseguirles un plato de comida o por en sí el hecho de tenerles un techo o un hogar, porque mucha gente paga arriendo, como pues lo podemos relacionar en el libro, que ellos se sentían felices al momento de llegar a los hoteles porque los trataban como unos reyes.